hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco a ver todas las novedades en la sección de hogar para esta temporada de primavera-verano, porque acaban de sacar una colección nueva súper reciente que la acaban de colocar, así que vais a ser los primeros en verla. Ya sabéis, preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Vamos a comenzar por la nueva colección que es esta de flores. No sé si son peonías o qué tipo de flores son, pero ya veréis que es una colección muy bonita. Y lo primero que os voy a enseñar son estas copas de cristal con una flor en el interior. Se venden en packs de 2 y en cada pack vienen 2 modelos distintos. Son de 570 mililitros y el pack cuesta 5,50. Cuando empecé a grabar quedaban 3 packs y cuando salí de la tienda ya no quedaba ninguno. Me imagino que repondrán porque la colección es súper reciente, pero vamos, tiene toda la pinta de que esto va a volar y no me extraña porque son preciosas. Junto con las copas tenemos esta jarra que me parece una auténtica preciosidad. Es de cristal bastante grande con una capacidad de 2 litros, así que es perfecta para agua, limonada o lo que queráis. Y tiene un precio de 6 euros. Solo quedaba una, así que esto también tiene pinta de ser de esos artículos que se van a agotar enseguida. Así que si os gusta algo de lo que veis en este vídeo, no tardéis mucho en ir a por ello. Seguimos con esta colección de flores y nos encontramos con estas bandejas decorativas de cerámica con forma de flor. Son muy económicas, cuestan 2,30 y las podéis usar simplemente para decorar o por ejemplo para dejar anillos y pendientes antes de ir a dormir en la mesita de noche. Me encantó esta ensaladera, es de cristal en un tono rosado muy bonito y además tiene una ligera forma de flor. Es bastante grande y cuesta 6 euros y la verdad es que la veo muy fina y muy elegante. Y luego en el mismo estilo tenemos el cuenco más pequeño, también con forma de flor, en el mismo cristal rosado que es muy bonito y cuesta solo 1,50 €. Me gustó mucho porque este cuenco tiene la forma de flor mucho más marcada y creo que es perfecto tanto para comer algo como un yogur con fruta o para poner algún aperitivo en la mesa. Después tenemos estos vasos que se venden en packs de 4 unidades, son de cristal con una capacidad de 400 mililitros, así que son bastante grandes y se ven de buena calidad. Además tienen un diseño muy bonito y el pack de 4 cuesta 5 euros. Esto de aquí es un servilletero para poner en la mesa, parece de fibras naturales pero en realidad es como de plástico. Tiene un diseño bastante clásico y fácil de combinar con cualquier estilo de mesa y tiene un precio de 4 euros. Otra cosa que me gustó bastante es este vaso. Es un vaso de cristal con estos dibujos de flores alrededor tan bonitos. Además tiene una tapa de silicona en color rosa como si fuera un sombrerito con el agujero para poner una pajita, aunque en este caso no viene incluida. La tapa se puede poner o quitar y cuesta 2 euros, así que creo que está genial de precio. A conjunto con los vasos que hemos visto antes, también tenemos estas copas que son sencillas pero muy bonitas. Son atemporales, combinan con cualquier estilo y las podéis usar durante todo el año. Cada una cuesta 2 euros, así que están genial. Y siguiendo con el conjunto también tenemos esta jarra que queda perfecta para completar la mesa. Se ve de un cristal bastante grueso y de buena calidad y tiene un precio de 5 euros. Este es el camino de mesa de la colección, como veis es muy colorido con este estampado de flores, es de 35 por 150 y tiene un precio de 5 euros. Y en este caso tenemos 2 manteles diferentes para elegir el que más os guste. Este de aquí es de 140 por 180, cuesta 7 euros y es todo el estampado con flores de diferentes tonos. En cambio, este otro no tiene tanto estampado, es un poco más discreto, tiene las mismas medidas, pero cuesta 10 euros. Esto de aquí es un set de 2 cubiertos para ensalada, cuesta 1,80 €, es muy económico y el color me parece muy bonito, pero son de plástico, que eso para mí es una desventaja.
En cambio tenemos estas pajitas que son de cristal y a mí personalmente me encantan. Son reutilizables, me parecen mucho mejor opción y además se pueden lavar en el lavavajillas. Vienen 4 unidades, son de 19 centímetros y de las que son así curvadas y además vienen en 2 colores, 2 rosas y 2 verdes. En cada colección ya sabéis que suelen sacar su conjunto de taza con platito y este es el de la nueva colección. Es una taza muy delicada en color blanco con unas florecitas en dorado que me parecen súper finas. El platito sigue el mismo diseño, así que el conjunto queda muy bonito y el pack de las 2 cosas cuesta 5,50. Seguimos con esta bandeja de fibras naturales redonda y con 2 asas. A mí este tipo de bandejas siempre me han gustado mucho porque quedan preciosas como centro de mesa o en algún aparador con algún detalle decorativo. Es bastante grande, de 36 centímetros de diámetro y cuesta 6 euros. Otra cosa que me ha encantado es esta bandeja de madera con patas plegables. La veo muy práctica, es perfecta por ejemplo para desayunar en la cama o comer en el sofá. Además es bastante amplia, así que tenéis espacio de sobra para poner platos, taza, lo que queráis. Mide 50 por 22 por 30 y tiene un precio de 10 euros. Y además al tener las patas plegables luego es muy fácil de guardar porque ocupa mucho menos espacio. En primavera y verano no pueden faltar los cojines de exterior para sillas de jardín y demás. Aquí tenemos este de 40 por 40 con un estampado de flores muy acorde a la colección. Cuesta 4,50 y además lleva las cuerdas para atarlo a la silla. Así no se mueve ni se vuela con el aire. Y también tenemos este otro para tumbona, que es más alargado, mide 111 centímetros por 43, tiene el mismo estampado y cuesta 10 euros. Me imagino que será un tamaño bastante estándar para que se adapte a la mayoría de tumbonas, pero me ha llamado bastante la atención porque normalmente es fácil ver cojines para sillas de exterior, pero no tanto de este estilo para tumbonas. Después he visto esto, que es una bandeja con tapa de fibras naturales. En teoría es para poner la comida y taparla y cuesta 10 euros, pero sinceramente no le termino de ver mucho el sentido porque al tener tantos agujeros pueden colarse moscas, mosquitos o cualquier bichito. Así que yo lo veo más como algo decorativo que como algo realmente práctico para tapar la comida. Lo siguiente que os voy a enseñar yo lo veo más dentro de una colección pensada para picnic o para comer en exterior porque todo es de plástico. Por ejemplo, esta bandeja es bastante grande, muy bonita y cuesta 5 euros, ideal para servir bebidas o llevar varias cosas a la vez. Después están estos cuencos que los tenéis en diferentes tamaños. Este es el pequeñito, cuesta 1 euro y luego está el grande que cuesta 2,50. Al ser de plástico, pues la verdad es que son muy prácticos porque no hay problema de que se caigan o se rompan, así que son perfectos para llevar a la playa, de camping, de picnic o incluso a la piscina. También tenemos el plato de plástico a conjunto con todo lo que acabamos de ver. Es de 25 centímetros y cuesta solo 1 euro, así que está genial. Y esto de aquí me ha parecido muy práctico porque es una jarra de plástico con tapa que viene con 4 vasos a juego con el mismo estampado de flores. Además, como veis, los vasos se pueden poner dentro de la jarra, así que es muy cómodo para guardarlo o transportarlo y todo el conjunto cuesta 6 euros. Seguimos con más cositas de esta colección, como por ejemplo esta vela aromática con las 3 florecitas decorativas. Huele a piña y jazmín, tiene una duración de unas 12 horas aproximadamente y cuesta 4 euros. También tenemos esta otra vela que cuesta 3 euros, también es aromática y lleva una flor en el interior. La verdad es que estas velas son tan bonitas que a mí me da hasta pena encenderlas cuando tienen este tipo de detalles decorativos. Esto de aquí es una flor artificial decorativa que viene dentro de una cúpula de cristal con la base de madera. Como detalle decorativo la podemos poner en una mesa o en una estantería y tiene un precio de 4 euros.
También tenemos esta planta artificial que cuesta 6 euros, es de las que tienen hojitas colgantes, así que queda ideal para estanterías, para ponerla en una balda alta o incluso encima de un mueble y que caiga un poquito hacia abajo, que eso siempre le da un poco más de gracia al espacio. A mí las plantas artificiales me gustan mucho porque no requieren ningún mantenimiento, no hay que regarlas ni preocuparse por la luz y aún así aportan ese toque verde o de color que hace que la casa se vea más acogedora. Y por lo que veo aquí hay dos modelos diferentes, uno con las flores en rosa y otro con las flores naranjas. Esto de aquí me ha parecido muy original. Es una decoración de pared de madera formada por 3 cuadros que vienen juntos. Cada uno mide 22 por 30 y como veis cada cuadro tiene una forma y un diseño diferente, lo que hace que al ponerlos juntos quede una composición muy bonita y con más personalidad. Y el conjunto cuesta 5 euros. También tenemos esta corona artificial de flores que cuesta 5 euros. Es una opción para decorar una puerta o una pared y combina tonos de flores rosas con toques verdes, así que encaja muy bien con toda la colección. También han sacado cortinas nuevas, en este caso son de 140 por 250 en color blanco, pero si os fijáis tienen un bordado de flores muy sutil en la línea de toda la colección. Es un detalle muy discreto, nada recargado, así que quedan elegantes y son fáciles de combinar con cualquier estilo. Además, la tela es bastante ligera y deja pasar la luz y tienen un precio de 15 euros. Este conjunto para el baño me ha parecido bastante interesante. Incluye la alfombra y la cortina de ducha y también las anillas para poder colgar la cortina. La alfombra es en tono verde y la cortina lleva el estampado de flores de toda la colección y todo el conjunto cuesta 7 euros. Este cojín con forma de flor es de 40 por 40, así que tiene un tamaño bastante estándar, no demasiado grande, para el sofá, la cama o incluso para un sillón. Cuesta 5 euros, por la parte de atrás es blanco y por delante lleva el dibujo de la flor. Estos mantelitos individuales me gustaron bastante, son de fibras naturales, así que tienen ese toque natural más cálido, pero por la parte de delante llevan este estampado de flores que les da un punto más alegre. Por detrás son blancos, más neutros, así que también podéis jugar un poco con eso según el estilo de mesa que queráis montar. Me parecen perfectos para darle un toque de color a la mesa ahora en primavera y cada uno cuesta 2,50. Después tenemos estos otros manteles individuales que en este caso son rectangulares, vienen en packs de 4 unidades, son de 30 por 45 y cuestan 3,50 los 4, así que está muy bien de precio y también tienen un estampado de flores perfecto para esta época del año. Esto de aquí no lo quise desdoblar porque estaba grabando con una mano y era un poco complicado, pero es una alfombra de 60 por 90 que cuesta 10 euros. Tiene un estampado de hojas y flores en tonos bastante llamativos. A mí personalmente me encaja más como alfombra de exterior para un porche o una terraza porque tiene un aire como más fresco, pero también la podéis poner a los pies de la cama, en un pasillo o en cualquier rincón donde queráis darle un toque de color porque es una pieza que no pasa desapercibida. Este ambientador de varillas huele a salsa de mango y melocotón, así que tiene que oler increíble, como muy fresquito y afrutado. Además el envase es bastante bonito, así que también queda genial como parte de la decoración. Es de 200 mililitros y cuesta 5 euros. Y quiero que miréis esta vela porque es espectacular el estampado que tiene el vaso. Es una vela enorme de 3 mechas, también aromática y cuesta 6 euros, que para lo grande que es no está nada mal porque aquí tenemos vela para un montón de tiempo. También os quiero enseñar esta lámpara inalámbrica que se carga por USB y además incluye el cable. Tiene un diseño muy bonito porque combina la base que parece metálica con la tulipa de fibras naturales y la mezcla queda súper cálida y muy decorativa. Es de estas lámparas que vienen genial porque no necesitas enchufarla, así que la puedes mover fácilmente y llevártela donde quieras. Cuesta 9 euros y me parece súper práctica para tener luz puntual sin depender de cables. También tenemos esta cesta para el pan de fibras naturales con el interior forrado de tela. Cuesta 3,30 y tiene un tamaño perfecto, ni muy grande ni muy pequeña, ideal para el día a día. Es la típica cesta de pan de toda la vida, de las que se usaban mucho antes,
Queda preciosa para servir el pan, pero también la podéis usar para bollería o incluso para tenerla como elemento decorativo en la cocina. Del mismo estilo nos encontramos con este organizador que podéis usar tanto para utensilios de cocina como para cubiertos. Tiene 4 compartimentos, así que es muy práctico para tenerlo todo bien organizado y además lleva un asa para poder cogerlo fácilmente y moverlo de un sitio a otro, que eso siempre viene genial. Es de fibras naturales y cuesta 6 euros. Y para terminar con esta nueva colección os enseño 2 cojines. El primero es este rectangular de 35 x 50 que cuesta 10 euros. Por la parte de atrás es completamente liso con un tejido tipo lino muy neutro y fácil de combinar. Además tiene cremallera, así que podéis quitar la funda fácilmente para lavarla, lo cual es súper práctico, y por delante lleva este bordado con detalles en tonos naranjas que le da un toque de color. Viene con relleno incluido, así que creo que está genial de precio. Y este otro cojín que lleva un estampado de flores en la parte delantera es de 45 x 45, así que es el tamaño más típico para sofá o cama y también viene con el relleno incluido. Por el tipo de tejido creo que puede quedar bien tanto en interior como en exterior, por ejemplo en una terraza o un balcón. Y su precio es de 10 euros. La colección de cerezas y fresas es la anterior a esta que ya os enseñé en el último vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo porque todavía hay muchas cosas en tienda, pero he visto algunas novedades que han traído después, así que voy a aprovechar para enseñároslas también. Como por ejemplo este reposacucharas de cerámica en forma de fresa, perfecto para tenerlo en la encimera y apoyar los utensilios mientras cocinas, como el cucharón o la espátula, y no manchar. Además cuesta 3 euros, así que es muy económico. También me encantó este dispensador de jabón de cerámica con estampado de cerezas. Tiene el dosificador en dorado que le da un toque más elegante y hace que destaque aún más. Lo podemos poner en el baño o en la cocina para poner el lavavajillas y su precio es de 4 euros. Aquí tenemos un set de 6 tuppers de plástico de diferentes tamaños por 6,50. Creo que el precio está genial. Además tienen un estampado de fresas súper divertido. Yo hace tiempo que dejé de comprar tuppers de plástico, pero bueno, a lo mejor a alguien le puede interesar. También vi estas pajitas de cristal con este detalle de las cerezas. Vienen 2 por 1,80 €, así que están genial. A mí este tipo de pajitas me encantan porque son reutilizables, se pueden meter en el lavavajillas y son súper cómodas. Otra cosa que no habíamos visto antes son estas tazas. Esta de aquí tiene un diseño de arándanos con su platito a juego, así que el conjunto queda ideal. Las dos cosas cuestan 5 euros y también tenemos el mismo diseño pero con estampado de cerezas. Y además está pintado a mano. Mirad qué preciosidad de cuenco, solo quedaba este, así que ya veis cómo vuelan estas cosas. Tiene esta forma ondulada tan bonita con el estampado de cerezas y la verdad es que llama muchísimo la atención. El tamaño es perfecto para un desayuno, para cereales, yogur o lo que os apetezca y cuesta 3,50. Esto me pareció súper interesante ahora de cara al buen tiempo porque ya apetece preparar helados en casa. Son 6 moldes que vienen completos con los palitos y la tapa y además ocupan muy poquito espacio en el congelador, que eso siempre se agradece. Me parecen ideales para hacer helados caseros y cuestan solo 2 euros. Esto es de la colección de limones que también es anterior y la tenéis completa en el último vídeo de Pepco que subí al canal. Estas casitas no estaban cuando grabé ese vídeo y os las quería enseñar porque me parecen una monada. Es un pack de 3 casitas de cerámica con pequeños detalles en azul, perfectas para el verano y tienen un precio de 5 euros. También vi estas bandejas con estampado de flores que me parecieron súper bonitas y elegantes. Me recuerdan muchísimo a las bandejas de resina que yo hacía, aunque estas son de cristal, o al menos eso parece, y llevan las asas en dorado, que le da un toque todavía más sofisticado. Miden 30 x 19 y cuestan 6 euros, así que están genial. Este tipo de bandejas decorativas me encantan para poner una velita, unos perfumes o incluso para organizar pequeños detalles y que todo quede mucho más bonito.
Este macetero también me pareció súper original, es de cerámica y tiene forma de cabeza de mujer y la plantita artificial que lleva hace como si fuera el pelo, lo cual me parece súper creativo. Es de esos detalles diferentes que llaman la atención y le dan mucha personalidad a cualquier rincón y cuesta 5 euros. Por aquí vi algunas bandejas interesantes como esta de madera, tiene un acabado un poco desgastado que le da un aire más rústico, es redonda, súper bonita y cuesta 5,50. Me parece perfecta para usarla como centro de mesa o para crear un rinconcito decorativo con velas o algún jarrón. Esta otra bandeja es rectangular de madera en color blanco y también es muy bonita. Tiene un precio de 5 euros y al igual que la anterior es de esas piezas atemporales que podemos usar durante todo el año. Además encajan muy bien con cualquier estilo de decoración, así que es muy fácil de integrar en casa. Además son un básico porque podemos ir cambiando la decoración de las bandejas. En Pepco también tienen muebles auxiliares bastante interesantes, por ejemplo esta mesita auxiliar con ruedas que pertenece a la colección de los limones, pero yo no la había visto antes. Cuesta 25 euros y como veis viene desmontada en esta caja. Tiene partes de cristal combinadas con una estructura en metal dorado, así que el resultado es bastante elegante y muy decorativo. Estas copas de helado me encantaron, tienen forma de cucurucho como si fuera la galleta y la verdad es que son una monada. Están disponibles en dos colores, en blanco y en rosa, y los dos son ideales. Me parecen perfectas para servir helados de una forma bonita y diferente, sobre todo ahora de cara al buen tiempo, y cuestan solo 3 euros, así que están genial. Otra cosa que me llamó mucho la atención es este exprimidor. Es de cerámica en un color lila precioso y la verdad es que es de esos utensilios que además de ser prácticos quedan tan bonitos que apetece tenerlos a la vista en la cocina y tiene un precio de 3 euros. Este vaso también tiene pinta de ser de la colección de limones, pero no lo había visto antes, solo quedaba este. Es perfecto para tomar una limonada bien fresquita y cuesta 3 euros. Y ahora vamos con las tazas. Os voy a enseñar las más nuevas que he visto porque aquí en Pepco hay muchísimas y además de ser muy bonitas están genial de precio. Es muy difícil salir de esta tienda sin picar algo o sin llevarte alguna taza nueva. Como por ejemplo estas que creo que ya las habían tenido hace tiempo y ahora han vuelto y están en dos tonos diferentes. Son de cristal y tienen ese efecto tornasolado tan bonito que cambia un poquito de tono según la luz y cuestan solo 2 euros. Esta me encantó porque se parece mucho a un vaso que tengo pero en formato taza, ya que lleva asa. Es de las de doble cristal, así que viene genial para no quemarte cuando pones algo caliente y además tiene este diseño de ondas que la hace muy bonita y un poco diferente y cuesta 4 euros. Esta otra también es nueva, es de cristal y tiene el borde en dorado que le da un toque más elegante y especial. Y cuesta 2,30, así que está muy bien de precio. Después tenemos estas que pone Sweetie, es una taza sencilla en color blanco con las letras en rojo de un tamaño ni muy grande ni muy pequeño y esta cuesta 2,50. Esta no me suena de haberla visto antes, tiene estas florecitas en color azul y lo bonito es que también lleva un detalle por dentro y en el asa y cuesta 2,50. Esta con las florecitas en rosa es muy reciente y tiene una forma como más clásica, mirad por dentro qué chula es. Y esta tiene un precio de 3,30. En la sección de velas, que también hay muchísimas y podríamos estar aquí horas, he visto estas que vienen en tarritos pequeños, son aromáticas y la verdad es que huelen súper bien con aromas frutales. Son pequeñitas, llevan tapa de silicona y cada una cuesta 4 euros. También tenemos estas otras que huelen a limón, es más pequeñita pero el envase es muy mono y esta cuesta 2 euros. Y después vi otras que vienen en cajitas metálicas con forma de trocito de pastel que me parecieron muy originales. También son aromáticas y cuestan 1,30 €, así que son súper económicas.
Por último he visto estas velas que tienen la mecha de madera, cuestan 7 euros, también tienen tapa y tienen 2 mechas. Estas son las velas que cuando las enciendes hacen el ruidito de la madera cuando se quema. Es muy agradable y también es verdad que este tipo de velas en otras tiendas suelen ser bastante más caras. También tenemos este otro modelo y el precio me parece que era el mismo, también 7 euros. Y de estas velas típicas que suele tener Pepco que cuestan 5 euros, he visto este nuevo aroma que es súper floral, tiene un olor muy agradable como fresco y primaveral y además la tapa es muy bonita con este detalle de flores. También tienen un montón de ambientadores de varillas para perfumar el hogar. Estos me llamaron mucho la atención por los colores y el diseño del envase. Son pequeñitos pero tienen pinta de oler bastante bien. Por ejemplo, este es de frutos rojos y jazmín, pero también hay de tarta de limón, de mango y melocotón. Aromas muy dulces y agradables. Son de 50 mililitros y cada uno cuesta 2,50. Y ya para ir terminando os quiero enseñar estos cojines florales que además son bastante económicos. Hay 2 modelos diferentes. Este, por ejemplo, tiene un estampado de flores en una de las caras y por la otra es completamente blanco, así que podéis darle la vuelta según el estilo que queráis. El tejido es muy suave, tipo terciopelo, así que tienen un tacto muy agradable. Son de 40 x 40, vienen con el relleno incluido y cuestan 4 euros. Y hay este otro modelo que también es floral, aunque no tiene tantas flores y tiene las mismas medidas y el mismo precio. Y ya que estamos en época de empezar a tomar bebidas frías, me hizo mucha gracia este molde para cubitos de hielo. Tiene forma de concha, así que quedan unos hielos súper originales y muy veraniegos. Lo que más me ha gustado es que se rellenan por este agujerito que es por donde se mete el agua y luego al congelarse queda la forma marcada. Y tienen un precio de 2,50. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar y que hayáis visto cositas interesantes. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto y qué es lo que compraríais, y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank